Galina se incorporó de un salto. Su corazón latía tan fuerte que tenía la impresión de oírlo en toda la habitación. Detrás de la madera, la máquina aullaba. Chispas debían saltar en el pasillo, iluminar las paredes, ennegrecer el aire. Pero nadie salió, nadie abrió, nadie se atrevió. Ella le gritó que se fuera. Él respondió rugiendo que iba a entrar y que por fin iban a hablar. Luego, el ruido de la amoladora se detuvo. Unos segundos de silencio. Y después, el primer golpe. Un impacto de tal violencia que las paredes temblaron. Luego un segundo, luego un tercero. Ya no era un asedio, era un asalto. La puerta empezó a doblarse hacia adentro. El yeso del marco caía hecho polvo. El mueble que ella había empujado para bloquear retrocedió unos centímetros, chirriando. Luego, una bisagra cedió. La puerta se desplomó, abriendo una rendija estrecha. A través de esa rendija, Galina vio sus ojos rojos, enloquecidos, llenos de una rabia brutal. Luego la barra de hierro se deslizó por la abertura. Hacía palanca, desgarraba la madera. Intentaba arrancar lo que quedaba. Ella tomó la sartén. Sus manos estaban heladas, pero en ese instante, el miedo cambió de naturaleza. Ya no paralizaba, quemaba. Se convirtió en ira, una ira inmensa, tranquila, casi pura. Ese hombre no iba a quitarle su casa, no iba a borrar su vida, no iba a hacerla morir como a un animal acorralado. Le ordenó a Yorick que fuera a la habitación del fondo. El perro no se movió. Al contrario, ese pequeño carlino de salón se colocó a su lado, con los dientes al descubierto, emitiendo un gruñido grave, increíble, casi irreal en un cuerpo tan pequeño. Luego la mano de Pachka atravesó la abertura. Sucia, tatuada, frenética, buscando un apoyo para empujar el mueble. Galina no dudó. Levantó la sartén y la descargó con todas sus fuerzas sobre su muñeca. El sonido fue terrible. Un crujido seco, un grito salvaje. Intentó retirar su brazo, pero estaba atascado. Entonces, ella golpeó de nuevo. Una vez, 2 veces, 3 veces. Cada golpe llevaba consigo las noches sin dormir, la humillación, la soledad, las llamadas ignoradas, el miedo a morir en la oscuridad. Ya no golpeaba solo para defenderse. Golpeaba para recuperar el espacio que le habían robado. Y fue entonces cuando Yorick se lanzó hacia adelante. El perrito mordió la manga, luego la carne, sacudiendo con todas sus fuerzas el brazo atascado, como si su propia vida dependiera de ello. Pachka ahora aullaba de dolor, de sorpresa, de rabia. Insultaba, amenazaba, suplicaba casi en el mismo aliento. Entonces la puerta cedió. Con sus propios movimientos desordenados, el mueble se deslizó y Pachka se desplomó en la entrada, junto con los restos de la puerta, cayendo de rodillas dentro del apartamento que quería conquistar. Su brazo colgaba de manera extraña. Su rostro estaba deformado por el dolor, pero en su mano sana, aún sostenía la barra de hierro. Galina se mantenía erguida frente a él, con la sartén en una mano y la laca en la otra. Él levantó la vista hacia ella. Y en ese instante, algo se invirtió. Ya no vio a una anciana sola y aterrorizada. Vio a una mujer a la que no había logrado quebrar. Una mujer acorralada que, en vez de suplicar, se había transformado en muro, en fuego, en justicia. Intentó levantarse, alzando su arma. Entonces, ella presionó el aerosol. El chorro de laca le golpeó el rostro de lleno, directamente en sus ojos ya dilatados. Lanzó un alarido, soltó la barra de hierro y se desplomó en el suelo sujetándose la cara, cegado, desorientado, gimiendo como un niño monstruoso, brutalmente devuelto a su propia debilidad. Galina gritó con una voz que ya no reconocía como suya. No te muevas. Esa voz era la voz de toda una vida, la voz de una mujer que había enseñado, resistido, enterrado a su familia, sobrevivido a todo, y que ahora se negaba a ser la víctima final de su propia historia. Y de repente, unos pasos resonaron en las escaleras. Pesado, rápido, decidido. Hombres uniformados emergieron de la enorme abertura. Agentes del orden público, cascos, chalecos, orden breve.
El viejo profesor de arriba, aquel que se creía demasiado discreto para actuar, finalmente había llamado. Ya no soportaba el estruendo, ni tampoco ser el silencio colectivo de los demás. Pachka fue inmovilizado, esposado, llevado, con la muñeca rota, los ojos ardidos, la rabia finalmente detenida. Cuando todo terminó, el pasillo estaba lleno de astillas de madera, polvo, olor a metal caliente, pegamento, tabaco rancio y miedo. Galina seguía sosteniendo a Yorick en sus brazos. El perro aún temblaba. Ella también. A veces se gana una pelea sin realmente recuperar lo que se tenía antes, porque la verdad es que incluso después de la partida del monstruo, el mal permanece en algún lugar de las paredes. Al día siguiente, se instaló una nueva puerta. Una puerta de acero, pesada, casi blindada, con una mirilla de video. El profesor ayudó a encontrar a los artesanos. Los vecinos volvieron a hablar en voz baja en la escalera, como si todo aquello no hubiera sido más que un episodio lamentable, que prefieren clasificar entre las cosas de las que es mejor no hablar demasiado tiempo. Pero Galina, ella, ya no es la misma. Por la noche, antes de irse a dormir, todavía empuja un mueble contra la puerta, por si acaso. Yorick ya no duerme en el sofá. Duerme en la entrada. Al menor temblor, al menor ruido, gruñe. La paz sencilla que ella esperaba para su jubilación ya no existe. Su apartamento vuelve a oler a vainilla, a té, a libros viejos. Pero detrás de esos olores familiares, siempre queda una huella invisible, la del peligro que viene de la sangre, del lazo familiar convertido en amenaza, de esa verdad terrible que nadie se atreve a mirar de frente. A veces, las personas a las que deberíamos poder dejar entrar son precisamente aquellas a las que hay que mantener fuera a toda costa. Y quizá eso sea lo más escalofriante de esta historia. No la violencia, no la noche, no la barra de hierro, no la puerta cortada. Lo más escalofriante es que, al principio, no era un desconocido. Era el sobrino, la familia, la sangre. Esa palabra que usamos para excusar, para perdonar, para culpar a quienes se protegen. Entonces dime sinceramente, en su lugar, ¿tú qué habrías hecho? ¿Le habrías abierto la puerta a un ser querido en apuros? O bien, en el mundo de hoy, hay que admitir que a veces el peligro más mortal ya tiene el rostro de la familia.